Bienvenidos a Justicia al Día. Hoy presentamos un especial sobre uno de los pilares fundamentales del Estado colombiano, la rama judicial. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus desafíos y por qué nos debe importar? Esto y mucho más lo sabremos a través de entrevistas con invitados expertos. Acompáñanos. La rama judicial es una de las tres ramas del poder público en Colombia. Junto con el poder ejecutivo y el legislativo, su función principal es administrar justicia, es decir, resolver conflictos entre ciudadanos o entre estos y el Estado. Según el artículo 228 de la Constitución Política de Colombia, la administración de justicia es una función pública y sus decisiones son independientes. Dos principios fundamentales la rigen. Estos principios son la autonomía, lo que significa que no depende de otras ramas. A su vez, cuenta con el principio de independencia, lo que los jueces pueden decidir sin presiones externas. Esto regulado por lo que dice el artículo 230 de la Constitución Política de Colombia. A continuación, nos acompaña el experto David Ortiz, jurista, experto en Derecho Constitucional, quien nos hablará de manera más detallada qué es la rama judicial, cuál es su función. Gracias, Alba. La rama judicial se conforma de manera general por varios órganos y jurisdicciones. Entre los órganos destacamos a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Conforme al título octavo de la Constitución Política, específicamente en los artículos 228 a 257, se plasma la existencia de jurisdicciones específicas. Para el caso de estas jurisdicciones específicas tenemos en primer lugar la ordinaria, que encierra todo lo penal, lo civil y lo laboral. También tenemos la jurisdicción específica contencioso-administrativa, tenemos la disciplinaria y por último jurisdicciones especiales, como la indígena y un caso muy conocido que es la Jurisdicción Especial para la Paz, también conocida como JEP. Todos estos órganos y jurisdicciones entran e interactúan entre sí en el sistema judicial para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y legalidad para todos los colombianos. Ahora nos enlazaremos con Carlos Paternina, experto constitucionalista, para conocer las cortes más reconocidas del país. Gracias, Alba. La Corte Suprema de Justicia, conforme al artículo 234 de la Constitución, es el Tribunal de Casación y máxima autoridad en la jurisdicción ordinaria. Trata temas penales, civiles y laborales. Un caso emblemático que manejó fue el proceso por manipulación de testigos en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema de Justicia está conformada por 23 magistrados. Cada magistrado tiene un periodo de 8 años sin posibilidad de reelección. Esta Corte es importante para el sistema judicial porque garantiza el correcto funcionamiento de la justicia ordinaria y también es clave en el control del poder político a través de sus funciones jurisdiccionales. Ahora bien, hablemos un poco acerca de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, en cambio, protege la integridad de la Constitución, como bien se dice en el artículo 241 de la Constitución Política. Esta revisa tutelas y controla leyes. Una de sus decisiones, por ejemplo, más impactante fue la sentencia C-055 de 2022, que penalizó parcialmente el aborto hasta las 24 semanas. Cabe destacar que ambas cortes son claves para garantizar los derechos fundamentales y el equilibrio entre poderes. Se me olvidaba mencionar que la Corte Constitucional está compuesta por 9 magistrados y cada uno tiene un periodo de 8 años también sin posibilidad de reelección. Pasamos ahora al máximo tribunal de lo contencioso administrativo. Nos acompaña la doctora Isabela El Hash. ¿Cuál es la función del Consejo de Estado, doctora? Buenas tardes, queridos televidentes. La jurisdicción de lo contencioso administrativo en Colombia es el conjunto de órganos judiciales que se encargan de resolver las controversias o diferencias que existen entre las entidades públicas y las privadas.
Asimismo, aquellas que surgen en la actividad administrativa del Estado. Su objetivo principal es garantizar el cumplimiento de la legalidad en la actuación administrativa y proteger los derechos de los ciudadanos. El Consejo de Estado es el máximo tribunal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esto de acuerdo con el artículo 237 de la Constitución, el cual nos afirma que se compone de 27 magistrados. El Consejo de Estado cumple con funciones específicas como lo son: número 1, juzgador, ya que se encarga de resolver los conflictos de jurisdicción contenciosa administrativa, incluyendo las demandas contra el Estado. Como segundo, tenemos consultor, ya que se encarga de asesorar al gobierno nacional sobre los asuntos de transcendencia, según sea lo requerido. Como tercero, tenemos legislativo, ya que éste puede proponer proyectos de ley y reformas constitucionales. Como cuarto, tenemos administrativo, ya que este se encarga de aspectos como la expedición de su reglamento interno, la evaluación de los magistrados y la concesión de permisos. Como cuarto, tenemos jurisdiccional, ya que este conoce de acciones de nulidad por inconstitucionalidad y de casos sobre la pérdida de investidura de congresistas. Tenemos un ejemplo en el que se anuló la elección del Contralor Carlos Hernández Rodríguez en el año 2023, ya que se presentó vicios de procedimientos o irregularidades en su designación. Este tribunal protege el Estado de Derecho y garantiza que el gobierno actúe conforme a la ley. Vamos con Alejandra Angulo para hablar del órgano que vigila el funcionamiento interno de la justicia. Muy buenas tardes, Alba y televidentes. Tal como mencionaste, ahora voy a hablar sobre el Consejo Superior de la Judicatura, que según el artículo 256 de nuestra Constitución, es el órgano que se encarga del gobierno y la administración de la rama judicial. Su función principal es asegurar que la justicia funcione de forma eficiente, transparente e independiente. Entre otras de sus funciones importantes tenemos administrar la carrera judicial, evaluando y seleccionando jueces y magistrados, aprobar el presupuesto y planes de inversión de la rama judicial, crear, suprimir o modificar juzgados y tribunales, implementar planes de transformación digital de transparencia institucional y supervisar el rendimiento del sistema judicial a través de indicadores de gestión. Este consejo está conformado por magistrados elegidos por las altas cortes, con representación de varias jurisdicciones, y cuenta con una Secretaría General, una Dirección Ejecutiva y la Escuela Judicial llamada Rodrigo Lara Bonilla. Un ejemplo de su gestión fue en 2023, donde el Consejo intervino en el escándalo del llamado narcofiscal, un funcionario acusado de vínculos con el narcotráfico. El Consejo tomó decisiones administrativas que permitieron garantizar la transparencia en el proceso judicial y activar protocolos internos de control, reafirmando su papel como garante del correcto funcionamiento de la justicia. En la misma línea tenemos a la Fiscalía General de la Nación, el cual es un organismo de la rama judicial con autonomía administrativa y presupuestal, encargado de garantizar una justicia eficaz. Según el artículo 249, está integrada por el fiscal general, fiscales delegados y otros funcionarios establecidos por la ley. El fiscal general es elegido por la Corte Suprema de Justicia para un periodo de 4 años, a partir de una terna enviada por el presidente, y no puede ser reelegido. Su principal función es investigar delitos, formular acusaciones y declarar precluidas las investigaciones, con excepción de los delitos cometidos por miembros activos de la fuerza pública. También debe asegurar la comparecencia de los presuntos infractores, tomar medidas para restablecer derechos e indemnizar daños, coordinar la policía judicial, proteger a víctimas y testigos y cumplir otras funciones legales. A continuación, Liliana, como reportera de campo, hoy nos trae una gran nota para complementar esta gran edición. Muy buenas tardes, televidentes. Siguiendo con el tema de la rama judicial y para concluir, tenemos entre los principales retos que esta presenta la congestión judicial, que genera demoras, más de 2.5 millones de procesos represados según el DANE 2023, la corrupción y falta de confianza ciudadana, la inclusión de la tecnología con apuestas como la justicia digital y la necesidad de reforzar jurisdicciones especiales, como la Jurisdicción Especial para la Paz y la Jurisdicción de las Comunidades Indígenas. La Jurisdicción de Paz tiene como finalidad resolver de manera pacífica los conflictos comunitarios o personales que las partes voluntariamente decidan someter a los jueces de paz. Estos conflictos deben ser susceptibles de transacción, conciliación o desistimiento y no requerir solemnidades legales.
con una cuantía máxima de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los jueces de paz no pueden conocer de acciones constitucionales, contencioso-administrativas ni de procesos civiles sobre capacidad o estado civil, excepto el reconocimiento voluntario de hijos extramatrimoniales. El juez competente será el del lugar donde residen las partes, donde ocurrieron los hechos o el que ambas partes acuerden. Ahora, la jurisdicción de las comunidades indígenas reconoce los sistemas propios de justicia de los pueblos indígenas, permitiéndoles ejercer funciones jurisdiccionales en sus territorios según el Ministerio de Justicia del Derecho. Esta jurisdicción se basa en el respeto a la diversidad étnica y cultural de la nación y busca proteger la identidad de los pueblos indígenas. Según la Ley 270 de 1996, en marzo 7, estatutaria de la Administración de Justicia, las autoridades de los territorios indígenas ejercen sus funciones jurisdiccionales únicamente dentro del ámbito de su territorio y conforme a sus propias normas y procedimientos, los cuales no podrán ser contrarios a la Constitución y a las leyes. Estas últimas establecerán las autoridades que ejercen el control de constitucionalidad y legalidad de los actos preferidos por las autoridades de los territorios indígenas. Por otro lado, tenemos como noticia que en estos momentos en Colombia está puesta en marcha la reforma judicial y se encuentra en fase final de aprobación. El 27 de mayo de 2025, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley 281 de 2024 Senado, impulsado por el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. Esta reforma busca reducir la congestión en los despachos judiciales, agilizar la emisión de sentencias y fortalecer los derechos de las víctimas. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapas de conciliación entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara, y luego será enviado al presidente Gustavo Petro para su sanción. Además, en medio de este proceso, se produjo un cambio en el Ministerio de Justicia. Eduardo Montealegre fue designado como nuevo ministro tras la renuncia de Ángela María Buitrago. La reforma avanza con el objetivo de modernizar y hacer más eficiente el sistema judicial colombiano. La rama judicial es muy importante para la democracia en Colombia. Agradecemos a nuestros invitados por esta valiosa información. Hoy aprendimos que la rama judicial no es solo una estructura legal, sino una garantía viva de derechos, equidad y democracia. Desde Justicia al Día los invitamos a reflexionar sobre el valor de la justicia y la necesidad de proteger las instituciones. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima edición.